Compañeros y compañeras, demos la bienvenida a David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, Mónica Carazo, integrante de la candidatura del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, y José Luis Ábalos, secretario de organización del Partido Socialista y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Buenos días, compañeros, compañeras, Mónica, Ángel, ministro, a todos los aquí presentes, muchas caras conocidas, buenos amigos y buenas amigas. En primer lugar, decir que si algo hay oportuno en estos momentos es hacer un acto de vivienda. Un acto de vivienda no solamente para explicar qué estamos trabajando desde el Partido Socialista, qué estamos trabajando desde el Ministerio, cómo podemos ayudar a Ángel Gabilondo en la campaña, sino sobre todo para poner en valor no solamente lo que estamos haciendo, sino lo que hemos hecho durante todos estos años. Porque parece que algunos han descubierto ahora que hay que trabajar en vivienda, que hay que establecer ayudas, que hay que mediar con las entidades bancarias para que los que menos recursos tienen no pierdan sus viviendas, que hay que ayudar a las personas para que no sean lanzadas por arrendamientos o por deudas hipotecarias. Y quiero poner en valor esto porque el Partido Socialista, allá donde hemos estado gobernando, en ayuntamientos, en comunidades autónomas y también en el Estado, llevamos trabajando, ayudando a nuestros conciudadanos y a nuestras conciudadanas desde hace muchísimos años en una labor intensa. Lo sé por experiencia propia en la vida municipal, lo sé porque he compartido muchos proyectos con muchos de los compañeros que están aquí, lo sé porque han sido muchas horas de trabajo para ayudar a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas de esta comunidad autónoma de Madrid. Y ahora desde el Ministerio estamos trabajando también intensamente para hacer posible que la política de vivienda sea una verdadera política de vivienda. Una política de vivienda que profundice no solamente en garantizar derechos, como comentaré ahora, sino sobre todo en hacer posible una vida digna para aquellos que más necesitan de nuestra acción. Porque hay dos maneras de entender la política de vivienda. Aquella que vende las viviendas a fondos buitre, a diferencia de lo que estamos haciendo nosotros, generando un parque público de vivienda de 100.000 viviendas, aquella que no garantiza derechos o que no da ayudas o escatima las ayudas a los más vulnerables, como es actualmente la Comunidad de Madrid, a diferencia del gran esfuerzo, 1.871 millones de euros en ayudas al alquiler, a la ayuda a la vivienda que hace este Gobierno, el Gobierno del Partido Socialista, el Gobierno de España, o aquellos que priman la especulación urbanística, a diferencia de lo que hacemos nosotros, que lo que intentamos es proteger la vivienda pública y hacer posible que todo el mundo tenga acceso a la vivienda. Y lo hemos hecho no solamente con las ayudas de paralización de lanzamientos hipotecarios, de paralización de lanzamiento de arrendamientos, de moratoria en el pago de las deudas hipotecarias y de arrendamiento, en las líneas de avales o también en la prórroga de los contratos con motivo de la pandemia del COVID. Lo estamos haciendo ahora de manera estructural, incrementando, multiplicando por 5 el presupuesto en materia de vivienda, generando un gran parque público de viviendas, como ya he comentado, o haciendo posible que las ayudas lleguen a los más vulnerables, a los jóvenes, a las personas que han perdido su vivienda, a aquellas personas que han sufrido violencia machista, en definitiva, a todos los que necesitan de la acción del Gobierno de España, de la acción decidida, de la propuesta del Partido Socialista Obrero Español. Y es muy recurrente hablar de la Ley de Vivienda y es muy recurrente pararse solamente en aspectos poco concretos de la Ley de Vivienda, o solo hablar de los alquileres. Ahora diré alguna cosa de los alquileres, pero estamos no solamente para hacer políticas activas generando parques públicos, para hacer políticas activas de ayuda, sino sobre todo para garantizar derechos. Y la Ley de Vivienda garantiza el derecho a la vivienda digna, adecuada y asequible. Y lo hace en toda su extensión. Lo hace en toda su extensión, siendo transparentes en los procedimientos de compra
y alquiler, siendo transparente en la función social de la vivienda, siendo transparente en la conformación de parques públicos o la colaboración entre administraciones, siendo además proactivo en ayudar a las familias más vulnerables con programas específicos, concretos, que ahonden y profundicen en ayudas esenciales para generar un gran escudo social. Hemos establecido en esa ley ayudas para aquellos que más lo necesitan y, sobre todo, para intentar paliar el problema de los lanzamientos y el problema de los desahucios, o también para movilizar oferta y movilizar vivienda vacía. Eso es lo que estamos haciendo con esta ley de vivienda. Y yo lamento mucho que algunos solamente hablen de un aspecto muy pequeño de la ley de vivienda. Importante, sí, pero muy pequeño en el contexto de la ley, porque son muchas las cosas que estamos trabajando y las que estamos hablando. Y veo, además, que últimamente aparecen informes ad hoc, informes que denostan nuestras propuestas. Nuestras propuestas son las más avanzadas de Europa, porque intentan movilizar oferta de vivienda, porque intentan ayudar a las familias más vulnerables, porque intentan proteger también a los propietarios, que también hay muchos vulnerables, y porque además es progresiva, ayudando a la rehabilitación, ayudando a los jóvenes, ayudando a aquellos que más necesitan de la acción pública, ayudando a todos aquellos que necesitan de una solución habitacional. Esa es nuestra propuesta. Esa propuesta, como digo, se enmarca en una acción transversal, completa, y una ley de vivienda que ha tardado 40 años en estar, 40 años en ser. Pero no pasa nada porque se espere un poquito más para garantizar una buena ley, una ley de futuro, una ley que consolide un derecho y, sobre todo, una ley que haga posible que pueda durar otros 40 años para consolidar el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible en España. Pero no nos podemos quedar ahí y es importante no solamente la labor que realizamos desde el Estado, sino también la que se realiza desde las comunidades autónomas, porque son las que tienen las competencias en vivienda. Y es de lamentar en esta comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de Madrid, cómo se vendieron las viviendas, cómo no se afrontan programas de ayuda a las personas sin techo, a los vulnerables económicos, a aquellos que han perdido su vivienda, al sinhogarismo o a las víctimas de violencia. La comunidad no pone en marcha esos programas cuando con fondos estatales lo podría hacer, o cómo coparticipa con menos recursos que otras comunidades autónomas en desarrollar políticas de vivienda. Quizás están más asentados en esa vieja política, en la vieja política de la especulación urbanística, la vieja política del desarrollismo urbanístico sin sentido y la no garantía de derechos. Es necesario hacer un cambio, Ángel, es necesario que gobernemos en la Comunidad de Madrid, porque lo que hagamos en el Estado tiene que tener su proyección en una comunidad que ni prima los derechos de los ciudadanos, ni prima las soluciones habitacionales a aquellos que más lo necesitan y, sobre todo, que no tiene como eje central a los ciudadanos en las políticas de vivienda. Espero que el día 4 de mayo, confío, presidente, que podamos empezar a trabajar para cambiar las cosas. También aquí en Madrid ya es hora, después de tantísimos años, después de tantas políticas involucionistas en no reconocimiento de derechos, y espero que con tu presidencia y con el gran equipo que tienes a tu alrededor, grandes compañeros y compañeras a los cuales conozco a casi todos, seamos capaces de recuperar Madrid, no para el Partido Socialista, sino para la ciudadanía y para la consumación definitiva de una política progresista y de derechos en nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias. Yo le voy a pasar la palabra a Mónica, a la cual conozco también hace muchísimo tiempo, que además es arquitecta, que además muy identificada con las políticas también de vivienda, porque las conoce bastante en profundidad y porque sé que está haciendo una grandísima labor, la que hace y la que le queda por hacer. Mónica, tuya es la palabra. Muchísimas gracias. Sí que me quito la mascarilla. Gracias, David, por tus palabras, pero sobre todo por la labor que estás haciendo al frente de la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda. Permitidme, como siempre, que empiece saludando a quienes nos acompañan a través de streaming, a los aquí presentes y, como no, saludar a nuestro secretario de Organización y ministro de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que nos lo habéis complicado porque los que estamos acostumbrados a lo del Ministerio de Fomento nos lo habéis puesto un poco más difícil y, cómo no, saludar a nuestro candidato y futuro presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo. Yo, antes de continuar con la vivienda, que es lo que hoy hemos venido a hablar, permitidme que recuerde
que hace apenas una semana, en este mismo lugar, aquí, presentábamos la campaña del Partido Socialista a Madrid para las próximas elecciones del 4 de mayo. Arrancábamos la campaña no solo para volver a ganar las elecciones, sino esta vez para ganar las elecciones y gobernar, ya que no nos dejaron. Y hemos sido muy claros. Nuestro objetivo es conformar un gobierno serio para gobernar en serio. Y es que Madrid no solo lo necesita, sino que Madrid lo merece. ¿Y qué tenemos enfrente? Pues enfrente tenemos a la derecha, pero a la derecha de Madrid, que es esa derecha que no solo es ultra, sino que es derecha, 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 y que nada tiene que ver con la derecha europea ni nada tiene que ver con la derecha del resto de España. Digamos que es una derecha anómala, podríamos decirlo. Y es por eso, y solo por eso, que hay quien, estando al frente de la máxima responsabilidad de la Comunidad de Madrid, parece que se ha olvidado que vivimos en un estado de alarma al menos hasta el próximo 10 de mayo, que se ha olvidado que ahora mismo sufrimos una crisis sanitaria, se ha olvidado que estamos teniendo que hacer frente a una pandemia en la que se tienen que cumplir las restricciones, en las que tiene que haber una vacunación ordenada, y se ha olvidado que ahora la prioridad debería estar trabajando por esa recuperación social y económica tan necesaria y tan urgente. Y digo se ha olvidado porque lo contrario, si no es olvido, es negligencia. Y es que estamos hablando de una emergencia democrática. Estamos hablando que nos jugamos el Madrid que conocemos. Y por eso lo que ahora toca, y a lo que os invito, es a que hablemos con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros vecinos y nuestras vecinas y les demos el mensaje claro. Ya no se trata de socialismo o libertad, socialismo, comunismo, de la libertad que algunos entienden, ni siquiera se trata de Madrid o la ultraderecha. Ahora se trata de Madrid o Madrid. Se trata simplemente de elegir. Y ayer lo decía tanto el presidente como nuestro candidato. Se trata de elegir o un gobierno serio o el gobierno de la Plaza de Colón. Se trata de elegir a un gobierno serio que nos dé esperanza a los madrileños y las madrileñas o un gobierno que nos dé miedo, como es el gobierno de la Plaza de Colón. Y lo tenemos muy claro. Nosotros, con Ángel al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, tenemos y vamos a poner en marcha un gobierno extraordinario para 2 años, con un plan de 5 puntos a implementar, que no nos importe repetirlo y recordarlo todas las veces que sean necesarios, porque al final se centra única y exclusivamente en los problemas reales de la gente real de esta comunidad. El primer punto, y por si a alguien todavía le queda duda, es gobernar sin extremismos. Un segundo punto, y que preocupa a mucha gente, es que no se va a tocar la fiscalidad. Un tercer punto es que vamos a abordar con seriedad esa necesaria vacunación, esa recuperación económica. Vamos a proteger a las personas sin dejar a nadie atrás, esa protección social tan necesaria. Y un cuarto punto, que a lo mejor a alguien le sorprende que se lleve en estos 5, pero que es absorber eficazmente esos fondos europeos para que no sean como ahora una oportunidad perdida por una mala gestión de un gobierno de la región. Y la última, y que creo que hoy cobra más peso por el tema también que entramos, es incorporar a los jóvenes. No decimos nombrarlos, decimos incorporarlos, no decimos hablar por ellos, no ser su voz, sino darles voz. Y claro, si hoy hablamos aquí de vivienda y hablamos de jóvenes, lo siguiente que se nos viene a todos a la mente es esa emancipación. O sea, vivienda, jóvenes y emancipación van de la mano. Y hoy hablamos de vivienda, del acceso a la vivienda. Pero no hablamos de vivienda, y permitidme así, como decía David como arquitecta, no hablamos de esa vivienda como el habitáculo formado por un salón, cocina, baño y dormitorios, sino de la vivienda como ese espacio necesario para construir un hogar, para crear un hogar, para poder desarrollar un proyecto de vida, un proyecto personal. Hablamos de la vivienda como un derecho y no como un privilegio. Hablamos y decimos esa frase, que evidentemente viene respaldada por la Constitución, pero que, como bien decía David, si en una región, en una comunidad, tiene más sentido que ninguna de hablar ese acceso a la vivienda, de poner eso encima de la mesa, es sin duda la Comunidad de Madrid. Es nuestra región. Una región donde, lejos de tener unas políticas de vivienda pública que piensen en dar respuesta a las necesidades de la persona, lo que hacen es olvidar a las personas para especular con la vivienda pública. ¿No suena, no, eso de los fondos buitre, verdad? Por ahí van las cosas. Una región en la que
el acceso o el precio de la vivienda para muchas familias es prohibitivo, donde los jóvenes que quieren emanciparse tienen que destinar más del 70% de su salario para pagar el alquiler, donde existen viviendas vacías a las que no se le da ninguna salida y donde, reitero porque es grave, se ha especulado con la vivienda pública. La Comunidad de Madrid, se ha dicho, necesita un nuevo rumbo. Ya no solo es una exigencia, sino que es una necesidad y no se puede esperar. Es de justicia, es de obligación. Un nuevo rumbo que lo que haga es lograr y trabajar por esa cohesión social y territorial, que reduzca las desigualdades, que evidentemente garantice esa sostenibilidad ambiental y que proteja la salud y el bienestar de todos y, sobre todo, que sea asequible. Madrid no necesita de más impunidad y no necesita de esa derecha ahí que está bien a la derecha, cuyo único éxito legislativo en estos 2 años ha sido legislar el suelo. Es que no han sido capaces de hacer ni una sola ley en estos 2 años para avanzar y para no dejar a nadie atrás. La única ley que han conseguido aprobar, y los aquí presentes algunos sabéis que no sin polémica, ha sido la ley del suelo de la Comunidad de Madrid, la que tiene que ver con la especulación. Y ya sabemos cómo acaba eso, con más especulación y con mayores tasas de corrupción. Y esto tiene que acabar. En Madrid se debe tener la oportunidad de vivir dignamente. Y se tiene que tener, pero no cabe, porque en Madrid tenemos que caber todos, pero no cabe más corrupción, no cabe más impunidad, no caben más fondos buitre, y la arquitectura debe reivindicar, los arquitectos, por eso lo hacemos. Creemos que la arquitectura es la que conforma, la que da forma, la que nos permite construir también sociedad. La arquitectura tiene que ser capaz de coger esas brechas que como sociedad queremos cerrar y trabajar para que así sea. Vuelvo a hablar del hogar y no de la vivienda. La arquitectura, y el hogar en este caso, es la arquitectura de la dignidad. Y eso yo creo que han tomado muy buena nota, tanto en el Gobierno de España como en este caso ha tomado buena nota nuestro candidato Ángel Gabilondo. Y en esa construcción de la dignidad de las personas, de ese hogar necesario y de ese acceso a la vivienda, aunque nos ha avanzado David todo lo que se está haciendo, sin duda creo que quien mejor que nadie nos puede explicar hacia dónde nos dirigimos y las necesidades que tenemos es nuestro ministro José Luis Ábalos, con quien os dejo. Buen día, muy buenos días, compañeras y compañeros. Quiero, antes de empezar mi intervención, pues un poco justificar este acto. Yo creo que todas las cosas tienen un porqué y hay que decirlo para integrarlo con naturalidad. Hace tiempo que desde el partido, y lo sabe el secretario de área de la Comisión Ejecutiva Federal, Pedro Casares, que te agradezco que vengas desde Cantabria a estar con nosotros, él, como responsable del área, sabe que teníamos previsto hacer un acto dirigido al partido para explicar la política de vivienda del partido. La política de vivienda, que no la ley de vivienda, aunque es una parte fundamental de esa estrategia política. Bueno, y hacerlo con el rigor, con la exposición, que cabe hacerlo de una política seria. El caso es que los tiempos, que no siempre son los que uno quiere, pues coinciden con una convocatoria electoral en Madrid, cosa que no hemos decidido nosotros. No sé, igual nos llegamos a creer eso de la estabilidad de los gobiernos de la derecha, como ejemplo, frente a la inestabilidad nuestra. Pero así son las cosas, así han venido y coincide con la campaña en Madrid. Como aquí lo ha dicho el secretario general de Vivienda, David Lucas, la competencia de vivienda descansa fundamentalmente en las comunidades autónomas. Es decir, que sin las comunidades autónomas no hay política de vivienda que podamos desarrollar. Y ahí es donde tiene sentido también la presencia de Ángel Gabilondo. Porque esto no es una invitación a participar,
en el desarrollo de esta política de vivienda. Necesitamos gente que lidere, que presida comunidades autónomas, que sintonicen, que entiendan esta política, que no le pongan palos a las ruedas o que directamente hagan lo contrario o que no se comprometan, porque uno de los objetivos fundamentales de nuestra política y de la propia ley es el compromiso del conjunto de las administraciones para garantizar el derecho constitucional de la vivienda. Por eso es fundamental compartir contigo, Ángel, esta política, porque lo que necesitamos es un aliado para desarrollar efectivamente esta política y no lo que estamos viviendo en la situación actual. Pero, aunque vengo a hablar de vivienda, en puridad, en realidad, de lo que tendríamos que hablar es de personas que merecen que sus derechos básicos no se limiten a una mera proclamación de buenas intenciones. De ciudadanos y ciudadanas que buscan realizarse como individuos y poner en marcha sus proyectos vitales. De padres y madres que desean el bienestar de sus hijos y poder transmitirles sus valores en el entorno seguro de un hogar. De hijos e hijas que han de poder emanciparse antes de ser, a su vez, abuelos o abuelas. De familias a las que les sobra mes para llegar al final del sueldo, porque no pueden hacer frente a los gastos desorbitados de cualquier alquiler o hipoteca. De compatriotas a los que no podemos condenar a la marginalidad y la exclusión. Hablar de vivienda es hablar de todas estas cosas. Y creo que hoy nadie discute que el acceso a una vivienda digna y adecuada, tal y como recoge nuestra Constitución, ha de ser un derecho que pueda ejercerse de manera efectiva y no una simple aspiración o un sueño imposible. Y que han de ser los poderes públicos los responsables de garantizar este derecho. Hay quien piensa de que deben ser los particulares. Nosotros pensamos que es una responsabilidad pública. Yo diría aún más, el acceso a la vivienda es un derecho, pero sobre todo es una necesidad, porque de ella depende el ejercicio de otros derechos fundamentales, como son la libertad o la seguridad. Es una necesidad que determina aspectos tan básicos como la educación o la salud, y es esencial en nuestras relaciones personales, en nuestra integración y en nuestro desarrollo como seres humanos. De ahí que su función social sea incuestionable. Lo que debe preocuparnos, lo que me preocupa a mí en este caso como ministro, es que la vivienda siga siendo un bien de lujo. La vivienda es un bien de primera necesidad y todas nuestras decisiones han de ir encaminadas a conseguir que sea accesible para todos. Los socialistas no hemos descubierto, por otra parte, que el acceso a la vivienda sea una cosa de ahora. Lo sabemos desde hace mucho tiempo. Es más, lo que conocemos son las dificultades para el acceso a la vivienda y que este es uno de los problemas más graves que tenemos como sociedad, porque la vivienda es el pilar del estado del bienestar, de la justicia social y de la propia democracia. Nunca hemos dejado de ser conscientes de que los esfuerzos de las personas con menos ingresos para conseguir una casa no han dejado de aumentar, y ello pese al estallido de la burbuja inmobiliaria. No hemos sido ajenos a que la devaluación de los salarios y la precarización de los empleos, que fueron las únicas recetas de la derecha para combatir la pasada crisis financiera, multiplicaron estas dificultades. Sabemos que, aun disponiendo de algo a lo que poder llamar vivienda, las de muchas familias no son dignas ni adecuadas. Conocemos las situaciones de hacinamiento en las que viven sus penurias para hacer frente a los consumos básicos y la degradación de muchas zonas en las que reside la población más vulnerable. Hemos sido testigos de cómo la especulación expulsaba de sus barrios a las clases menos pudientes y, por supuesto, del drama de los desahucios. Y no ignoramos que se han producido subidas abusivas en los precios, que urge controlar, ni tampoco las tensiones de un mercado agravadas por la proliferación de pisos turísticos que han jibarizado la oferta disponible.
Somos socialistas con todo lo que ello significa. No somos los aliados de los fondos inmobiliarios ni del gran capital, como algunos deslizan, intentando ponernos en el lado de los malos. Y saben, lo peor es que saben que no es así. Pero bueno, les viene bien esta forma de dividir a una sociedad entre buenos y malos a priori. Nosotros estamos, como siempre, con la gente humilde, porque ahí nacimos. Entre los humildes y por los humildes. Estamos con la gente que tiene derecho a disfrutar de las mismas oportunidades que los más favorecidos. Estamos comprometidos en conseguir viviendas dignas y asequibles. Y que éstas garanticen toda una serie de derechos, como es el acceso a la educación, a los recursos sanitarios, a los empleos decentes, porque todo eso gira en torno a la vivienda. Nadie ha tenido que convencernos de que es necesario actuar y, por supuesto, nadie nos arrastra a ello. También os digo que no hay recetas mágicas y que las soluciones parciales que algunos plantean a modo de bálsamo de fierabrás a veces solo pueden agravar el problema en vez de resolverlo. Esto no es solo una declaración de intenciones, que también podrían ser. De lo que se trata es de garantizar el acceso universal a una vivienda digna y adecuada en ciudades cohesionadas, seguras y sostenibles, que es lo que ocupa a mi ministerio y que es uno de los ejes centrales de la política de este Gobierno. No hemos estado de brazos cruzados en todo este tiempo, en casi 3 años que vamos a hacer. Lo más urgente ha sido revertir la dramática reducción de la inversión pública en vivienda que habían impuesto los gobiernos del Partido Popular para cuadrar sus cuentas. Nuestra religiosa derecha sacralizaba el déficit, pero despreciaba a las personas. Tras la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2021, contamos con la mayor partida en vivienda de nuestra historia reciente. Son 2.250 millones de euros, 5 veces más que los 475 millones que figuraban en las cuentas prorrogadas de 2018. Irán destinados a la promoción de vivienda social, es decir, a la creación de un parque público de vivienda que a día de hoy es prácticamente inexistente y al que luego me referiré. También a dotar programas de ayuda a la población más vulnerable por sus circunstancias económicas, a los jóvenes, a las personas sin hogar, a las víctimas de violencia de género, a los que pueden ser desahuciados o a los que ya lo han sido, y a las personas mayores o con discapacidad. Y, en tercer lugar, a la rehabilitación de entornos residenciales, ya se trate de viviendas, edificios o barrios enteros, y a la rehabilitación sostenible y digital de edificios públicos en ámbitos como el educativo, el sanitario, asistencial y administrativo. La rehabilitación es una palanca muy importante en la recuperación económica y en la lucha contra el cambio climático y la eficiencia energética. Viviendas adecuadas que han mostrado aún más por su necesidad, por las consecuencias de la pandemia y por cómo combatirla. Hemos revisado los programas del Plan Estatal de la Vivienda 2018-2021 que cuentan con una dotación cercana a los 1.900 millones de euros. Hemos destinado estos fondos a ayudar al alquiler para personas vulnerables, a la mejora de la habitabilidad de las viviendas, a la promoción de la vivienda social, a las ayudas para jóvenes y otras ayudas extraordinarias que han sido imprescindibles para combatir los efectos de la pandemia. Y trabajamos ya en el próximo Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, con el que pretendemos potenciar las ayudas directas a los arrendatarios con menos recursos y hacer posible la inmediatez en el acceso a la vivienda de estos colectivos. Como sabéis, hemos actualizado las estimaciones del Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible para alcanzar las 100.000 viviendas. ¿Cómo hemos llegado a esta cifra? Ahora os contaré. Porque en el 2018, cuando yo me hice cargo de esta cartera, me proponía 20.000. Y así le llamamos, Plan 20.000. Ahora os diré por qué podemos llegar a estas alturas a marcarnos el objetivo de 100.000. Un objetivo ambicioso, pero realizable, como digo,
y que, en todo caso, constata con la desidia, y digo desidia por ser generoso, con el que la derecha abordó este problema. Veréis, pese a que casi el 37% de las viviendas construidas entre 1951 y 2015 gozó algún tipo de protección pública, y como sabéis, en este tiempo se ha construido todo lo imaginable, sin embargo, carecemos de un parque de viviendas, un parque público de viviendas en alquiler. Las razones son muy diversas. Una es que el régimen de tenencia mayoritario era la propiedad y que muchas de esas viviendas fueron sometidas a procesos masivos de descalificación, ¿no?, de desprotección. El resultado fue que el enorme esfuerzo público realizado se dilapidó miserablemente. Pero ha habido otra causa mucho más reciente, protagonizada por el Partido Popular. Me refiero a la venta por lotes a fondos privados de miles de viviendas sociales con evidente desprecio a su función primigenia. Lo han hecho con impunidad y con evidente desprecio a las resoluciones judiciales que les obligaban a revertir estas operaciones y a reintegrar las viviendas al patrimonio público. Querido Ángel, ya lo has dicho, está de más que te lo diga, pero conviene insistir. Si llegas al Gobierno de Madrid, que lo harás, has propuesto prohibir a todos los ayuntamientos de esta comunidad este tipo de enajenaciones, que en realidad son expropiaciones de lo público, de todo lo que nos pertenece. Me encanta la derecha cuando habla de expropiaciones y de propiedad, y parece que no hay más propiedad que la privada, pero la propiedad pública existe. La propiedad pública, que es de todos, también constituye propiedad. Y esto nos lo han venido expropiando, por no hablar ya de las expectativas, que también son expropiables, como vemos. Desde el Gobierno actuaremos en la misma dirección, porque no podemos consentir que lo que estamos construyendo de la nada pueda ser arrasado por intereses espurios o por un ciego mercantilismo. La vivienda no debe ser objeto de mercadeo para los poderes públicos. Os hablaba de las 100.000 viviendas de alquiler asequible que tenemos previstas. 44.000 de ellas lo serán por la acción directa y que o bien se están construyendo ya en el marco del Plan Estatal de Vivienda, en concreto 4.769, están adscritas al SEPES, a la empresa pública del suelo, SEPES, la entidad estatal del suelo, que está llevando a cabo 13.861. Otras responden a convenios con entidades locales y comunidades autónomas, en concreto 6.805, o podrán ser incorporadas gracias a los 1.000 millones que el presidente anunció recientemente como una aportación extraordinaria dentro del plan europeo y que el propio presidente Pedro Sánchez entendió que este era un buen destino, el de la vivienda pública. Con estos 1.000 millones pretendemos construir 20.000 viviendas. Hasta ahí veo que las cuentas las llevamos, como veis, hasta las unidades. El resto, unas 56.000 viviendas, procederán de la colaboración público-privada. Así hemos acordado con los bancos aumentar en un 10% su fondo social hasta las 11.000 viviendas. Y la Sareb pondrá a disposición de este parque otras 15.000. De todo ello ya dimos cuenta con el presidente del Gobierno en un acto donde estaban presentes el presidente de la Sareb y los responsables del Fondo Social Bancario. Hasta 30.000 más procederán de los acuerdos que ya estamos alcanzando con distintas entidades gestoras del alquiler. Eso es lo que nos suman las 100.000 viviendas. Explicaba antes que la importancia de la rehabilitación en las políticas de vivienda del Gobierno, que de acuerdo al plan de reconstrucción, transformación y resiliencia, queremos contribuir a la recuperación económica y dar respuesta también al reto demográfico y al problema de la despoblación. Con el programa de rehabilitación de entornos residenciales queremos avanzar en el cumplimiento de los objetivos de energía y clima con acciones destinadas a la mejora de la eficiencia, la conservación, la seguridad y la sostenibilidad,
tanto de los edificios como de su entorno. Estamos ante un programa que lo que pretende es regenerar los espacios vitales de las personas. Todos sabemos, conocemos estos conjuntos que dan terror muchas veces acercarse a ellos y donde se viven condiciones infrahumanas. Aquí son actuaciones grandes, de gran dimensión, ¿no?, en entornos urbanos. La cantidad asignada no es despreciable para este programa. 3.420 millones de euros, que se sumarán a los 1.080 previstos para impulsar la rehabilitación de edificios de la Administración pública en todos sus niveles, autonómico y local. Otros 1.300 millones se destinarán a la rehabilitación de vivienda y entornos urbanos para pequeños municipios, en este caso gestionados con el Ministerio de Transición Ecológica en el ámbito de las políticas para combatir los problemas de la España despoblada. Queremos concentrar el esfuerzo en los edificios educativos, sanitarios y sociales, especialmente los que están afectados por la crisis sanitaria. Finalmente, queremos acompañar a las ciudades con la Agenda Urbana Española para que elaboren planes y proyectos de rehabilitación y regeneración de espacios. El Ministerio, al que evidentemente le hemos cambiado el nombre por esto mismo, para darle cabida y sentido a estas políticas, pretende ser el Ministerio de las Ciudades. Compartimos con ellas el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda, pero también el de ordenar el territorio, rehabilitar el patrimonio arquitectónico, fomentar la cohesión social o impulsar una movilidad sostenible y vertebradora. De estos planes dependerá en gran medida el bienestar de sus habitantes y su calidad de vida. Estamos actuando en circunstancias especialmente difíciles, en medio de una pandemia a la que estamos haciendo frente para mitigar sus efectos entre la población más vulnerable. Pero nuestras acciones han sido constantes. Hemos suspendido hasta 2024 los lanzamientos por impago de hipoteca de personas en situación de vulnerabilidad. Y los desahucios y lanzamientos para hogares sin alternativa habitacional, incluso, ya sé que ha sido polémico, incluso sin título jurídico, cuando había menores, víctimas de violencia de género, dependientes, porque es gente con necesidad, no son delincuentes, y porque los momentos son los que son, y porque, afortunadamente, toda esta excepcionalidad se salvará cuando salvemos también el estado de alarma. De igual forma, hemos establecido moratorias de deudas hipotecarias, con donaciones y moratorias de aplicación automática en el caso de grandes tenedores para deudas privadas del alquiler, prórrogas extraordinarias de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual y líneas de avales del ICO para el pago de alquileres garantizados al 100% por parte del Estado. Creo honestamente que el escudo social que hemos desplegado en torno a la vivienda ha estado a la altura de lo que esta crisis nos demandaba y nos exigía. Por parámetros de carácter sanitario, confinamiento, pero también de carácter social. Que la crisis no se vuelva a cobrar siempre, a veces hasta la vida, en este caso, hablando claro, pero sobre todo las posibilidades, los sueños y el bienestar de los más desfavorecidos, todo lo contrario de la crisis que vivimos anteriormente. Para consagrar y definitivamente blindar su función social, venimos trabajando, como ya sabéis, y ya lo ha anunciado David, en la primera ley estatal de vivienda de la democracia. Qué curioso, 40 años de democracia, 40 años glorificados de democracia y no hay una ley de vivienda. Fijaros. No hemos tenido tiempo para una ley de vivienda. Así es que va a ser la primera democracia. Y ya que va a ser la primera democracia, pues como decía David, oye, sin ansiedad. Mejor bien hecha que sin ansiedad. Una ley estructural más que coyuntural, que es la primera que vamos a hacer. Medidas coyunturales ya hemos ido aprobando en reales decretos ley. Ahora toca una ley básica para la igualdad de las personas y básica para la igualdad de españolas y españolas
Vivan donde vivan, vivan donde vivan, para comprometer a todas las comunidades autónomas, no dejando al albur la lealtad o la buena intención, sino dejando claro la obligación de financiar, promover y compartir el ejercicio de este derecho. Lo ha dicho David también. Esta no es una ley de alquileres. Yo también. Es uno de los aspectos de la ley. Pero la ley es mucho más ambiciosa. Pretende ser una norma sólida, completa y transversal, que aborde el problema de la vivienda en toda su dimensión, desde el régimen jurídico básico del derecho de propiedad a la regulación del derecho de superficie. Tratándose de una competencia autonómica, como hemos venido diciendo, delimita cuál es el campo de actuación del Estado en aras a la conformación de parques públicos de vivienda. Para nosotros es fundamental, que es el lado de la oferta. Así como los mecanismos para proporcionar casas dignas y asequibles a los sectores económicamente más débiles. Fijaros que insisto mucho en lo de digno porque conecta perfectamente con la política de rehabilitación que queremos llevar. Porque no basta cualquier casa, cualquier habitáculo. No, una casa digna. Y, por lo tanto, las políticas de rehabilitación son muy importantes. Dentro del ámbito civil, ofrece soluciones al drama de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad, con independencia de que exista por medio un contrato de arrendamiento o no. No legitima la ocupación, como la derecha siempre vocifera. Lo que protege es la justicia, lo que da amparo social a los más vulnerables. Si los poderes públicos han de promover las condiciones para hacer efectivo el acceso a la vivienda, también les corresponde a ellos, previo informe de los respectivos servicios sociales, encontrar alternativas a estas familias a las que se empuja a la calle. Ahí los comprometemos. A los servicios sociales, que suelen ser de carácter municipal, su papel de acompañamiento, de diagnóstico de la situación, de acompañamiento del estado de estas personas, y a las comunidades autónomas, a su obligación de dar alojamiento, alternativa habitacional. Nosotros, para financiar también todo eso, para financiar esas políticas. Yo estoy convencido de que esta ley nacerá del acuerdo dentro del Gobierno de coalición. Lo creo porque hay margen para la negociación, más allá de las tácticas y de que ahora estamos en campaña, lo cual también lo sentimos. Pero sobre todo porque a ambos lados de la mesa compartimos los mismos objetivos. Respecto al alquiler, creo que nuestra propuesta de incentivos fiscales, como bien decía David, es la más progresista y avanzada de Europa. Lo que planteamos es estimular la oferta, porque el problema estructural es de oferta. Y por eso nosotros queremos trabajar en la oferta, en incentivar la oferta privada y en generar oferta pública. Sobre todo esto último es lo que más nos interesa. Para plantearla que la oferta privada se estimule, y sabiendo además que la mayoría de los arrendadores son pequeños propietarios, en torno al 85% son pequeños propietarios, y el arrendamiento no constituye su acción principal, pues también tenemos que procurar equilibrar la situación de unos y de otros. Nosotros tampoco hemos inventado estos los beneficios fiscales, lo digo porque parece como que no lo hemos inventado. Esto ya existe, esto ya viene aplicándose. De hecho, hay una deducción del 60%. Lo que nosotros queremos hacerlo esto es más progresivo, más justo también. ¿Por qué una deducción general si las situaciones son particulares? Tratar a todos por igual es ignorar la desigualdad. Y lo que nosotros hacemos es, dentro de esos márgenes de fiscalidad, ser más progresivos y llegar a otros colectivos. No hay ningún regalo fiscal a los grandes tenedores,
como intencionadamente se ha denunciado, para facilitar esta comunicación simple, la que nos acostumbran. Pero además es de sentido común. Si hay deducciones sobre el IRPF, pues obviamente no hay ninguna sociedad mercantil que se pueda acoger al IRPF, impuesto sobre la renta de las personas físicas. Estos son, en todo caso, los que pueden beneficiarse. Y, de hecho, lo que proponemos es un porcentaje de reducción general del 50%, lo que antes era un 60% es un 50% a partir de ahora, y a partir de ahí lo modulamos en el sentido de, si se beneficia fiscalmente con un 90%, la bajada, aquellos que bajen los precios de los contratos de arrendamiento se beneficiarán fiscalmente con un 90%. Y con el 70% la puesta en alquiler de nuevas viviendas en zonas tensionadas, que siempre las vamos a tener como referencia. Se premia con beneficios fiscales del 70% cuando se alquila a jóvenes entre 18 y 35 años, que son los que más problemas tienen para acceder al mercado. Se bonifica con el 60% de las rentas obtenidas la puesta en el mercado del alquiler de viviendas protegidas a precios limitados, lo que favorece el acceso a personas y familias con bajos ingresos. Y también se bonifica en idéntico porcentaje la realización de obras de mejora en las viviendas porque repercute en la renovación del parque, en la dinamización de la economía y también en aquello que os decía de una vivienda digna. La declaración de zona tensionada parte de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas y ello obligará a un plan de acción para corregir los desequilibrios de acuerdo a un calendario prefijado. En dichas zonas se actuará prioritariamente, además, con programas del Plan Estatal de Vivienda y del Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible. Finalmente, una cuestión que no se habla mucho es sobre la definición de vivienda vacía. La ley va a permitir esta definición para que se pueda aplicar lo que hoy ya se puede aplicar, pero que no se hace porque no existe el concepto previo de vivienda vacía. La ley va a establecer qué es vivienda vacía y a partir de ahí se podrá aplicar en el IBI un recargo con el objetivo también de movilizar vivienda vacía y con ello aumentar el número de viviendas en alquiler. El objetivo de la regulación de alquileres no es perjudicar a los propietarios, sino proteger a los inquilinos. Y la mejor manera de hacerlo es logrando que los arrendatarios paguen menos por su vivienda habitual, respetando al mismo tiempo el marco competencial de las comunidades autónomas. La ley debe ser constitucionalmente inobjetable, sobre todo conociendo las pulsiones de algunos grupos políticos a recurrir permanentemente todo avance en materia de derechos. Os digo una cosa. A los inquilinos les da igual cómo consigamos que puedan acceder a una vivienda a un precio asequible. Nosotros optamos por incentivos porque las sanciones creemos que pueden provocar el efecto contrario al deseado y detraer la oferta. Es mucho más útil la zanahoria que el palo. También hemos de evitar una especulación de vivienda en B, que puede originar muchas veces cuando las cosas se fuerzan en demasía. Voy terminando, que ya sé que lo he hecho largo, pero era mi oportunidad la de hoy. Las directrices de nuestra política de vivienda sitúan a las personas en el centro de la acción del Gobierno, como no puede ser de otro modo. Sabemos que es sangrante que el alquiler de la vivienda se coma las 2/3 partes de los ingresos de muchas familias. Y somos conscientes de que no podemos condenar a los jóvenes a compartir piso hasta la jubilación. Es una vergüenza que más del 50% de los españoles entre 25 y 29 años se vean obligados a vivir con sus padres. Y no por cariño, que estaría muy bien. O que la cuarta parte de personas entre 30 y 34 años no tengan más remedio que seguir haciéndolo, aún sin cariño. Esa es la realidad. Esa es la incapacidad para tener proyecto de vida propio. Creo sinceramente que con todas estas medidas, al menos esa es nuestra intención, yo pido al menos que se nos respete nuestra intención,
Con estas medidas protegemos a los más vulnerables y cumplimos con nuestra obligación de garantizar el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible, que es algo más que un techo, como decía antes, un techo bajo el que cobijarse. Los pisos son hipotecables. Todos aquí presentes creo que conocemos esa experiencia. Lo que nunca debe ser objeto de hipoteca son los proyectos vitales. Todo esto es lo que nos distingue de una derecha ensimismada en la lógica del coste-beneficio y en las plusvalías. Ha llegado el momento en que Madrid deje de ser el epicentro de la especulación urbanística y también de la corrupción. Estas elecciones son trascendentales, Ángel. Creo que lo entiendes tan así que por eso te presentas. Si fueran irrelevantes, podrían contar con otro, ¿no? O con otra. Si no lo impedimos, Madrid puede convertirse, además, como bien decís, en la primera región de Europa gobernada por la ultraderecha. Partido Popular y Vox ya son indisociables. Es más, ¿quién es la candidata de la ultraderecha en Madrid? Hagamos esta pregunta. A ver qué nos responde el personal. Creo que no acierta en la teórica candidata de la ultraderecha. Porque aquí sí que ha habido fusión. Y la verdad es que votar al PP es hacerlo a Vox. Es hacerlo a Vox. Tal es así que los que quieren sacar algún resultado electoral empiezan a preocuparse. Están en el mismo monte y representan, por lo que dicen, lo mismo. El giro al centro del Partido Popular, como vimos en una ocasión desde la tribuna del Congreso de los Diputados, se ha quedado en esto, en unir su suerte al de un partido que exalta el franquismo y que se alimenta de odio, de fanatismo, no ya de no reconocer al otro, que al menos sería como ignorarlo, sino intentar sacarlo de la pista. Están tan decididos a vivir juntos que ya han empezado por lo más básico: legalizar el chalet de Rocío Monasterio. No dejemos nada pendiente que luego no podamos arreglar. Esta comunidad no se merece este tipo de populismo, que declara enemigos de la patria como quien hace la lista de la compra. Ahí están todos: socialistas, comunistas, inmigrantes, mujeres, ecologistas. A los que tenemos alguna edad, esto nos suena mucho, ¿eh? Los enemigos de la patria, estos que estaban todos los días conspirando, ¿no? Aquella conspiración judeo-masónica, bueno, pues ahora tiene otros sujetos también calificados. Es la intolerancia, es el autoritarismo, es una incapacidad mental para entender que uno puede ser distinto. La diversidad de este país, hay quien desde la capital no lo entiende. Todo lo contrario debería ser, porque si para los que no hemos sido capitalinos, los que somos de la periferia, siempre vimos en Madrid un espacio de recepción. Siempre lo vimos así, donde podíamos converger libremente, porque en definitiva Madrid no era sino el resultado de todas las aportaciones del conjunto de España, donde todos sabían que podían mejorar sus posibilidades en un espacio de desarrollo, de centralidad, sin ser cuestionados identitariamente. Lo que en otras partes, pues igual no es lo mismo, porque la identidad pesa mucho. ¿A qué se viene ahora a forzar una identidad impostada en clave independentista muchas veces? Que yo no sé que si esto es una carrera de indepes desde la periferia y desde la capital. Y digo yo, ¿qué necesidad tiene la capital de España de jugar a esa política donde ya de por sí todo el conjunto de España se mira, acude
donde la mayor parte del talento viene también aquí porque encuentra oportunidades. No se puede exigir una política de mayor altura o se tiene que ser tan provinciano y localista pese a ser parte de la capital de España. Ese Madrid que los que vivimos los 80 y gozamos esa década era el Madrid de la vanguardia, de la modernidad, de la tolerancia, de la libertad, de la hegemonía cultural. Esos son los ojos de alguien que no forma parte de esta burbuja y que no reconoce al Madrid actual en manos de estos dirigentes, que son hijos o herederos de los que llevan ya muchos años, pero que cada vez estrechan más su visión política. Esto es lo que más me llama la atención. En lo sustancial son iguales, pero cada vez hay más estrechez en su visión política. Madrid así en esta situación, si en algunas otras confrontaciones electorales que tú mismo, Ángel, has protagonizado, verás que era otra campaña. Verás que eran campañas por la decencia, por la calidad democrática, plenamente justificadas, como hemos seguido viendo. Pero hoy hemos llegado a simplemente pedir algo tan elemental como que Madrid sea gobernada desde la razón y no desde las vísceras. A esta situación hemos llegado. Madrid debe dejar de ser la comunidad de la provocación permanente, de la bravata, ¿no? La comunidad que siempre dice que no. La comunidad siempre díscola a lo que digan, no el gobierno de la nación, sino el conjunto de comunidades, las gobierne quien las gobierne, como si eso fuera una posición de singularidad, de distinción, de supremacía respecto de los demás. Y aunque todo esto, el coste sea la salud de los ciudadanos. Para gobernar no basta con presumir de un don especial para la ejecución de los disparates. Por supuesto, tampoco lo del desparpajo desmedido parece una cualidad. Lo que se pide a un gobernante se le pide a un gobernante es que tenga mucho sentido común y unas pocas gotas de sentido del ridículo. Lo que se pide a un gobernante es que en su frente haya algunos dedos de rigor. La política es un instrumento al servicio del bien común. Esto lo firmamos todos. Pero lo que ahora Madrid necesita no son negligencias, sino ayudas, políticas sociales, impulsar la recuperación económica y fortalecer la sanidad y la educación. Esas son las prioridades de esta comunidad. Madrid, por eso, necesita un presidente como Ángel Gabilondo, que cada palabra, conforme voy hablando, le mueve una reflexión y no una provocación. Que su reacción es encajar cuanto escucha, sin necesidad de salir, aceptarlo como un desafío, como un reto de caballeros donde uno elige las armas. Yo siempre he creído que soy un gran defensor del civismo, por cierto, un gran valor republicano. Y efectivamente, Ángel encarna lo que otros antecedentes nuestros, que siempre pensaron que lo más revolucionario era el respeto. Y esta candidatura, a pesar de su imagen de moderación, de sensibilidad, de sensatez, por todo esto es revolucionaria. Y es revolucionaria también porque defiende lo público, lo antepone a la cultura y a la educación del ladrillo, y enarbolar la bandera de la justicia, de la salud, de la lucha contra la desigualdad, y todo ello en el marco del civismo y del respeto, sin eliminar a nadie
sin despreciar a nadie, todo ello es una causa revolucionaria. Moderada y, curiosamente, revolucionaria. Madrid se merece, Ángela, un presidente como tú, y para eso estamos aquí. Cuenta con todos nosotros y, por supuesto, con la ilusión que nos genera saber que estamos en el lado de lo correcto. Muchas gracias. Buenos días, querido ministro, querido José Luis. Muchas gracias por tus palabras, por tu modo de convocarnos a un desafío extraordinario y por situarnos verdaderamente en el espacio y en la orilla en la que queremos estar, ¿no? Muchísimas gracias, querida Mónica. Muchas gracias, querido David, secretario general de Vivienda. Bueno, amigos y amigas, todos los presentes, bien conocidos, a tantos que nos escuchan, compañeros y compañeras, voy a empezar mal. Voy a empezar citando. Michel de Montaigne escribió ya en el siglo XVI: «Mi hogar es mi lugar de retiro y descanso de las guerras». Intenta mantener este rincón como un refugio contra la tempestad exterior. La experiencia de vida campesina que su padre le ofreció en la infancia tal vez fue la clave para que ya desde el privilegio de su torre Montaigne utilizara estas palabras esenciales para hablar del hogar, retiro, descanso, refugio, vivienda, esenciales en el Renacimiento y ahora. La vivienda, lo decíais muy bien, es un derecho fundamental del ser humano. Lo es porque sin techo no hay posibilidad de descanso, ni de amparo, ni por tanto ni de crecimiento, ni de bienestar, ni de salud, ni de la mínima seguridad, ni de generar espacios de emancipación y de convivencia personal. La vivienda no es un lujo, la vivienda es una necesidad vital. La vivienda no es un simple activo financiero, la vivienda es, repito, un derecho fundamental del ser humano. Esto lo hemos sabido siempre. Aunque, por desgracia, en este país, especialmente en Madrid, hemos visto en los últimos años cómo, debido a los consecutivos gobiernos de la derecha, se ha ido pervirtiendo este bien necesario. Cómo se ha ido convirtiendo en muchos aspectos exclusivamente en un negocio que ha dejado a muchísimas personas en la calle y que hace que miles de familias vivan estresadas, condicionadas por la inestabilidad y la precariedad. Y esta es la razón por la que estamos aquí muchos, desde nuestras convicciones, porque hay cosas que no son verdaderamente soportables. No son soportables desde ningún punto de vista. Pero ahora, después de haber sufrido la peor emergencia sanitaria del último siglo, tras la peor tempestad exterior, ya no hay absolutamente ninguna excusa, no hay ningún aplazamiento, no hay ninguna demora para no afrontar este problema. Se ha dicho, el derecho a una vivienda digna es ley. Eso significa que debe ser una garantía real y absoluta para la ciudadanía. Lo dice así la Constitución española. Estamos en este momento, así lo creemos, lo estamos desde luego en Madrid, en una emergencia democrática. Y lo digo claramente. Se ha dicho y se dirá más. Afrontamos un dilema, o un gobierno en serio o el gobierno de la Plaza de Colón. Y ese dilema se traduce hoy en más vivienda pública o más especulación. Y nosotros decimos con claridad, con sencillez, más vivienda pública. Por eso les anuncio que si soy elegido presidente, iniciaremos en estos 2 próximos años
la construcción de más de 15.000 nuevas viviendas públicas para alquiler asequible o social. Y digo esto con cuidado, es iniciar la construcción, no simplemente estudiarlo. Algunos dicen, estamos estudiando, estamos en ello. No, no. Iniciaremos en estos 2 años la construcción de 15.000 nuevas viviendas públicas. Y verdaderamente, sin políticas públicas que aseguren una vivienda, lo que nos queda es una sociedad desamparada, abandonada, con políticas destinadas al enriquecimiento de unos pocos a costa de la intemperie de muchos. Lo que nos queda no es solo el desgobierno desleal con los madrileños y las madrileñas que hemos tenido, sino algo mucho peor, y por lo que nos tenemos que movilizar, como se ha dicho. Nos tenemos que movilizar. Tenemos motivos para movernos más. No solo la foto de Colón, no solo la foto de Colón, esto no va solo de una foto, es que es el gobierno de la Plaza de Colón lo que queremos evitar. La emergencia habitacional es una realidad que persiste ya desde hace décadas, pero que se ha ido agudizando con el paso del tiempo. Y la Comunidad de Madrid, por desgracia, es puntera en esta tensión. El estallido de la burbuja inmobiliaria puso de manifiesto el absoluto fracaso de las políticas de la derecha madrileña con respecto a la vivienda. Absoluto fracaso. Para ellos, la vivienda es un activo financiero con el que hacer grandes negocios con los fondos de inversión, limitándose a una compra, una venta, un beneficio que no reconoce un derecho. Está claro, es que tienen una política en materia de vivienda con 3 rasgos: especulación, consumo indiscriminado del suelo y enajenación del parque de vivienda pública. Y esto, además, no es un juicio sin fundamento, ni una mera valoración partidista o política. Así que vamos a las cifras. Ya sé que no es lo más divertido del mundo. Vamos un momento a las cifras. Lo hemos comentado hoy aquí. Isabel Díaz Ayuso, en cuestión de leyes, es decir, en cuestión de gobierno, porque se gobierna con leyes, ha centrado su acción en modificar la ley del suelo, para eliminar la necesidad de contar con licencia municipal previa para ciertas obras, reduciendo así los mecanismos razonables de control. Esta es la 16ª modificación de la ley del suelo a lo largo de los distintos gobiernos del PP en Madrid. Pretende así hacer prevalecer intereses particulares sobre los intereses comunes. Quiero decir que esto es la línea política general descorazonadora en Madrid, donde parece que los intereses privados priman sobre los intereses colectivos y comunes. Y los socialistas lo que hemos hecho es, lo quiero recordar, hemos recorrido esta modificación de ley ante el Tribunal Constitucional. También se ha resistido a revertir la venta de 2.935, exactamente, es decir, unas 3.000, 2.935 viviendas sociales que el Gobierno regional de Ignacio González vendió en 2013 a un fondo de inversión, fondo privado, que popularmente llaman fondos buitre, por 210 millones de euros. Y por último, recordemos que ha impulsado un plan para construir viviendas en suelo público destinadas al alquiler para jóvenes, cuyos precios al mes en pisos de no más de 90 metros cuadrados son de hasta 1.000 euros. Muy bien. En definitiva, alquiler social para jóvenes por 1.000 euros al mes, cuando el salario mínimo está a 950 euros. Esto resulta increíble. ¿Esto cómo es posible? Definitivamente es un gobierno que se tiene que tomar Madrid en serio y eso es lo que necesitamos. Esto que se ha venido haciendo es hacer política antisocial, política sin ninguna consideración humana para las efectivas necesidades. ¿Sabéis cuánto destinaban a vivienda los últimos presupuestos aprobados en Madrid? 332 millones de euros, es decir, menos de 50 euros por madrileño. No les importa la política pública de vivienda. Yo creo que ni siquiera conocen el territorio. Según el portal de vivienda el Idealista, la Comunidad de Madrid es la región con el alquiler más caro de España, con un precio medio de 14 euros por metro cuadrado. Esto también lo ratifica el Sistema Estatal de Índices de Referencia del Precio de Alquiler de Vivienda,
en 2018, que dice que el precio medio de la comunidad era de 787 euros al mes y en Madrid capital de 848 euros al mes, los precios más altos de España. También Madrid es la provincia con el tercer índice general de precios de la vivienda comprada más alto, alcanzando a 2.610 euros por metro cuadrado, 2.610 euros por metro cuadrado en el último trimestre de 2020. Como Mónica Carazo ya ha subrayado, los jóvenes para emanciparse deben destinar más del 70% de su salario en un alquiler. Y lo peor es que el Gobierno de Madrid parece ser insensible a esta realidad. A su vez, los jóvenes que viven en Madrid gastan en alquilar una habitación, casi el 40% de su sueldo. Una habitación, no una casa, no una vivienda. Mientras sus salarios, entre los que tienen 18 y los 35 años, han caído desde 2008 casi un 10%. Mientras que el precio de las rentas de alquiler ha aumentado un 27% de media en nuestra comunidad, con algunas zonas increíblemente disparatadas, donde el porcentaje de subida ha llegado al 52%. Es decir, para que un joven pueda vivir solo en Madrid, tendría que invertir en la renta un 110% de su sueldo. Un disparate. Ante este disparate, Madrid necesita un gobierno para gobernar en serio esta situación. Hay que hacer política de vivienda en serio. Nuestro programa de gobierno es lo que hace. Impidiendo, como ha señalado José Luis, nuestro ministro, impidiendo la venta de vivienda pública a los fondos de inversión, a los fondos privados, que no lo hagan los ayuntamientos, e iniciando en tan solo 2 años, como hemos señalado, la construcción de más de 15.000 nuevas viviendas para alquiler asequible o social. Estos son, en realidad, no una mera posición partidista. Esta es una convicción democrática, una convicción social, una convicción política que nace de la escala de valores que tenemos y que creemos que es la que tiene la mayoría de la ciudadanía. No nos estamos dirigiendo a un grupo selecto de extraños intelectuales que quieren hacer medidas o tomar medidas extravagantes. Estos son, en realidad, unos pocos datos que confirman que necesitamos urgentemente que la vivienda no sea un privilegio, que necesitamos urgentemente que exista un equilibrio justo entre los derechos de los inquilinos y los arrendatarios, un nuevo modelo representativo de toda la sociedad, nacido del acuerdo de todos los sectores y que piense en todos los ciudadanos y las ciudadanas, especialmente en los más vulnerables. Esta es nuestra sensibilidad y, repito, la de la mayoría de los ciudadanos, pensando en los más vulnerables. Y esto es posible en Madrid. Hay que actuar para que se haga realidad, para que sea así, porque esta es la forma de progreso, la acción que transforma una realidad supuestamente inevitable, dando vías y horizontes y posibilidades inmediatas de transformación. Esta forma de progreso es una sociedad que no esté empobrecida por pagar derechos fundamentales, una sociedad amparada, no una sociedad a la intemperie. Esto es posible porque contamos además con las políticas que ha establecido el Gobierno de España, como ha sido señalado, y con los presupuestos generales del Estado. Sabemos dónde estamos. Me ha gustado mucho, ministro, el que se señale que no podemos hacer de nuestra propia comunidad un espacio reacio, un espacio de confrontación, un espacio de aislamiento, y que tenemos que vivir en este espacio del acuerdo, de la colaboración, de la mutua pertenencia a un proyecto que tenemos que construir entre todos. Conocemos los números. Seremos un gobierno comprometido y serio, que trabaje en serio también en materia de vivienda. La vivienda es una competencia en la que la comunidad autónoma tiene
tanto y todo que decir. O lo hace bien la comunidad, o la vivienda seguirá siendo un problema inmenso para los madrileños y las madrileñas, como en estos 30 últimos años. Pero lo decimos todos los días, Madrid es una tierra de esperanza. Una tierra donde la gente viene a quedarse, viene a prosperar. Y no podemos permitirnos estar a la cola en políticas de vivienda. Ni en Europa, desde luego, ni por supuesto en España. Madrid debe dar ejemplo. No queremos un Madrid donde los jóvenes no puedan emanciparse hasta más allá de los 30 años. No lo queremos. Pero esto además dibuja un tipo de sociedad ensimismada, asustada, retraída. Limita la capacidad de acción, de transformación, de creación y convierte a la sociedad en una sociedad asustadiza, amarrada a la conservación de un pensamiento conservador que lo único que parece querer en la vida es una seguridad identificada con la pura permanencia en donde uno está. No queremos eso. No queremos un Madrid donde se abandone a los más vulnerables a la intemperie, mientras otros se limitan a negociar con un bien esencial. Negociar con un bien esencial como único objetivo de la vida. No queremos un Madrid donde en solo unos pocos metros cuadrados tengan que hacinarse varias familias por falta de recursos. Esto pasa aquí en Madrid, en el Madrid rico, en el Madrid del Producto Interior Bruto llamativo, en el Madrid de las grandes exhibiciones, de los grandes logros, pero donde hay personas que no viven en condiciones dignas porque no tienen infraestructuras ni posibilidades para poder desarrollar su proyecto vital. La vivienda ha de ser digna para todos y para todos. No queremos una Comunidad de Madrid que no contemple la transición hacia un futuro verde, porque también en eso ha de ser pionera, en reducir la contaminación y en lograr viviendas con una perspectiva sostenible. Tanto se está trabajando en la percepción de la rehabilitación o en la concepción de la vivienda. No queremos un Madrid que no esté preparada ante las emergencias climáticas, donde se nos vieron todas las debilidades, como lo estuvo en enero con el temporal Filomena y sus secuelas. No queremos una comunidad donde se recorten cada vez más los servicios públicos en educación, porque la educación tampoco es un privilegio, como no lo es en ningún caso la sanidad. No queremos centros de salud masificados, ni aulas públicas masificadas. No queremos un Madrid sin un plan de vacunación, un Madrid sin recuperación económica. Madrid no puede ser todo esto, y ahora lo es. Tenemos que cambiarlo. Vamos a hacerlo. Madrid no es atraso. No podemos ver con naturalidad que Madrid es atraso, es corrupción, es abandono, es privatización, inacción. No puede ser eso. No puede ser simplemente un espacio al servicio de intereses particulares. Madrid es otra cosa. Y yo no he venido aquí a reñir a Madrid por cómo es. Vengo más bien a decir que es un espejismo inadecuado el considerar que un gobierno que tiene una visión distinta de Madrid representa a la ciudadanía madrileña. No lo quiero creer. Y además por eso me convoco y nos convocamos a mostrar que no es así. A sacar lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de la propia ciudadanía, a liberarnos de los intereses legítimos, muchas veces, que reducen las aspiraciones de cada uno simplemente a los suyos propios y no mira más ampliamente a su alrededor. Yo no quiero creer que Madrid es así. Y es que no es así. Y por eso necesitamos un gobierno que trabaje en serio, un gobierno que gestione bien los ingresos de que dispone, un gobierno progresista. Nos presentamos con una opción, como una opción desde la izquierda, como una opción de izquierdas, centrada, no de centro. No somos una opción de centro, somos una opción de izquierdas. Si estamos centrados es porque podemos y queremos incorporar abiertamente, con una mano y otra, a todos aquellos que quieren participar en este proyecto de mayorías,
que es un proyecto también de incorporación de toda esa buena voluntad, yo no niego la de otros, esa buena voluntad de no dejar a nadie atrás, de no dejar jamás a nadie al margen del progreso de la sociedad. Un Madrid que tiene por delante y nace del compromiso de la ciudadanía con su comunidad. Madrid es una comunidad que acoge. Madrid es hogar. Ha sido hogar para tantos, para mí mismo, que hemos venido de otros lugares hace muchos años ya. Aquí pues hemos tenido nuestros hijos, hemos hecho nuestra familia, hemos encontrado nuestro trabajo, hemos aportado modestamente lo que podemos también y nos hemos sentido en una comunidad. Madrid se llama la Comunidad de Madrid y algunos se olvidan de eso. Y por eso este Madrid hogar lo ha sido siempre y lo seguirá siendo siempre, pero tiene que estar en buenas manos y tiene que tener un equipo de gobierno en serio. Propongo un Madrid libre de especulación con la vivienda. Propongo una educación pública de excelencia, dotada de recursos y de medios. Propongo fortalecer la salud pública madrileña. Propongo recuperación de empleo y recuperación económica, ¿no? Y creación de empleo. Es compatible la prosperidad y el bienestar. Nosotros defendemos la sociedad del bienestar, pero queremos la prosperidad para la sociedad. En fin, propongo de una vez por todas Madrid. Por favor, Madrid. En definitiva, proponemos y propongo un Madrid en serio. Muchas gracias.